En la actividad anterior trabajamos sobre los distintos movimientos de la Tierra y centramos la atención en dos de ellos que son los que afectan nuestra vida cotidiana, la rotación y la traslación. De la rotación hablamos que era la responsable de la sucesión de días y noches. De la traslación hablamos un poco de cómo incidía la luz solar, depende de la posición que ocupaba la Tierra en su trayecto alrededor del Sol y cómo era ese trayecto. Nos quedó hablar de cómo la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación son responsables del cambio en la duración del día a lo largo del año y las estaciones. Vamos a recordar un poco qué es lo que vimos la semana pasada. Lo que vemos en la figura es un dibujo que claramente no está a escala, porque de acuerdo a lo que hablamos, la Tierra es mucho menor al tamaño del Sol y además las distancias son mucho más grandes. Sin embargo, es un dibujo esquemático que trata de representar lo mejor que puede la situación. El círculo blanco, que está dibujado con una cierta perspectiva, corresponde a la órbita de la Tierra. Y están representados los 4 puntos importantes que son los equinoccios y los solsticios. Recordemos que está dibujado como una circunferencia porque si bien la órbita terrestre en realidad es una elipse, su excentricidad es muy pequeña, entonces la estamos aproximando por una circunferencia. Y al ser tan pequeña su excentricidad, también podemos ubicar al Sol, que debe estar en uno de los focos de la elipse, prácticamente en el centro de la circunferencia. Centremos la atención en el trópico de Capricornio. Es esta línea roja que se ubica acá abajo. Para un observador parado en el trópico de Capricornio, exactamente en el mediodía solar, el Sol va a incidir perpendicularmente a la superficie, es decir, va a estar ubicado en el cenit. El observador en ese momento no va a producir una sombra. A medida que la Tierra se mueve en su trayectoria desde la fecha que corresponde al solsticio de diciembre hacia la que corresponde al equinoccio de marzo, el punto en el cual al mediodía solar el Sol va a incidir perpendicularmente, es decir, se va a ubicar en el cenit del observador y el observador no va a generar sombra, se va desplazando hacia el norte, se va a ir ubicando en paralelos cada vez más cercanos al ecuador, hasta que finalmente en el equinoccio de marzo el Sol va a incidir perpendicularmente al mediodía solar sobre un observador ubicado en el ecuador. Cuando continúa su movimiento de traslación y alcanza la posición que corresponde al solsticio de junio, el punto en el cual al mediodía solar el Sol incide perpendicularmente se va moviendo hasta alcanzar el trópico de Cáncer. Nuevamente, a medida que la Tierra se desplaza en su órbita, el punto en el cual al mediodía solar el Sol va a incidir perpendicularmente va a ir correspondiendo a paralelos que cada vez se acercan más al ecuador, siendo sobre el ecuador nuevamente en el equinoccio de septiembre y siguiendo su desplazamiento hacia paralelos cada vez más hacia el sur hasta alcanzar el trópico de Capricornio en el solsticio de diciembre. Habiendo recordado todo esto, analicemos cómo incide el Sol en el solsticio de diciembre. La pregunta que queremos responder ahora es por qué vemos el Sol desde la Tierra elevarse lo más alto posible en el horizonte en el solsticio de verano. Entonces, observen que aquí tenemos representado lo que correspondería al solsticio de verano del hemisferio sur. Así que los rayos solares están incidiendo perpendicularmente al mediodía solar sobre el trópico de Capricornio. Al incidir perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, un observador en esa latitud va a ver al Sol al mediodía en el cenit, en su cabeza. Pero un observador que esté a una latitud mayor, en ese momento, al mediodía solar, lo que va a ver es que se eleva lo más alto posible, pero formando un ángulo que claramente no es 90 con la superficie terrestre, es decir, va a elevarse menos en el horizonte, no va a llegar a estar sobre su cabeza. Y para el hemisferio norte habrá un momento en el que ni siquiera lo verá elevarse, como se ve en esta región de sombras que está acá para un observador ubicado entre el círculo polar ártico y el polo. El observador que está ubicado entre el círculo polar antártico y el polo lo va a ver elevarse, pero muy poco. Aquí lo que tenemos es nuevamente la representación de cómo veíamos desde la Tierra las trayectorias del Sol, y esta representa la trayectoria más elevada, la del solsticio de verano, pero para un observador que podría ser uno ubicado en latitudes entre el trópico y el círculo polar. Vamos ahora cómo influye esto la duración del día. Lo que vemos acá es la posición que ocupa la Tierra en el solsticio
de junio. La zona iluminada corresponde a la que está más enfrentada al sol, mientras que la zona oscura y la penumbra corresponde a la región contraria. Si evaluamos la proporción que hay de zona iluminada a lo largo de un paralelo en relación a la penumbra y la oscuridad, podemos evaluar relativamente cuánto dura el día en relación a la duración de la noche. Como dijimos, la figura muestra el solsticio de junio. Lo que podemos ver primero es que para latitudes por encima del ecuador, la región iluminada es mayor que la región a oscuras y en penumbras, con lo cual podemos decir que el día dura más que la noche. Mientras que para latitudes menores al ecuador, la zona iluminada es menor que la de sombras y penumbras, con lo cual diremos que el día dura menos. Si observamos, a medida que nos alejamos del ecuador, el día va durando cada vez más, hasta que observamos que en el caso del círculo polar ártico, el día duraría 24 horas exactamente en el día del solsticio de junio. Y toda la región por encima de esto tendrá un día de 24 horas. Por debajo, mirando el círculo polar antártico, veremos que toda la región que está contenida por debajo del círculo polar antártico, ese día estará en penumbras. La noche durará 24 horas. Mientras que si miramos al ecuador, vemos que la zona de sombras y penumbras es aproximadamente igual a la zona de luz, con lo cual el día dura lo mismo que la noche. Miremos un poco mejor las latitudes que superan a los círculos polares. Como dijimos, el día puede durar más de 24 horas, y eso es así. Exactamente en el solsticio de junio, que es el dibujo que estamos viendo, el día dura 24 horas para todo lo que está por encima del círculo polar ártico. Pasado el solsticio de junio, mientras la Tierra se traslada en su movimiento alrededor del Sol, ya en el círculo polar ártico el día comenzará a durar un poco menos. Pero sin embargo, la latitud a la cual todavía el día sigue durando 24 horas va siendo cada vez más cercana a los polos. Hasta el punto que cuando completamos 6 meses de la trayectoria, hacia la mitad de la trayectoria, son los 6 meses que dura el día en el polo norte. Podemos hacer un razonamiento muy similar para analizar lo que ocurre en ese momento en el polo sur. O sea, en el polo sur, la noche dura 24 horas. O sea que, y a partir del polo sur y hasta el círculo polar antártico, la duración de esa cantidad de días en la cual la noche dura 24 horas va decreciendo hasta que en el círculo polar ártico ocurre una vez sola, que es en el solsticio de junio. Ahora el Sol y la Tierra tienen una posición diferente. La Tierra se ha movido en su trayectoria y enfrenta ahora con más proximidad el hemisferio sur. Ahora todo es exactamente al revés de lo que describimos. Este es el solsticio de diciembre. Ahora el día dura más para latitudes por debajo del ecuador, o sea, latitudes negativas, y va aumentando hasta durar 24 horas desde el círculo polar antártico, y obviamente el tiempo que dura ese fenómeno va a ir cambiando a medida que nos acercamos al polo. Mientras que en el norte tenemos lo inverso, tenemos la noche más corta y 6 meses de noche en el polo norte. ¿Qué ocurre en los equinoccios? Que serían otras dos posiciones de la Tierra. En los equinoccios, tanto de marzo como de septiembre, el Sol incide perpendicularmente sobre el ecuador. En consecuencia, si uno ve la zona iluminada y la zona de sombras y penumbras, es aproximadamente lo mismo, o sea que el día dura también 12 horas. Pero eso ocurre para todo el planeta, no solo para el ecuador. Es decir, que en el ecuador siempre el día dura 12 horas y en el resto del planeta el día puede durar más o menos dependiendo de la época, o sea, de la posición de la Tierra en su órbita de traslación alrededor del Sol. Quedamos claros que, en particular, esto de que duren distinto, en los equinoccios el día en todo el planeta dura lo mismo que la noche. ¿Qué es el sol de medianoche? El sol de medianoche es un fenómeno natural que ocurre en latitudes mayores o iguales a los círculos polares. Este consiste en que el sol es visible 24 horas en fechas próximas al solsticio de verano. ¿Por qué decimos fechas próximas al solsticio de verano? Simplemente por lo que dijimos, ¿no? Porque estamos a latitudes mayores a los círculos polares, quiere decir que si estamos del círculo polar para arriba, habrá una cierta cantidad de días próximos al solsticio de verano, en el cual
el día dura 24 horas, con lo cual nosotros podemos ver 24 horas de sol. El número de días en lo que ocurre varía de 1 en los círculos polares, entonces hasta 6 meses en los polos geográficos. Entonces lo que podemos decir es que en los polos amanece sol a vez una vez al año. A lo largo de los días el sol se mueve en el horizonte cuando estamos en ese periodo que dura 24 horas y ocurre este fenómeno del sol de medianoche. ¿Cómo sería lo que veríamos? Si nosotros miráramos el horizonte y fuéramos sacando fotos y superponiendo las posiciones, el sol iría elevándose a lo largo del día, comenzaría a atardecer, pero cuando parece que va a ocultarse a la medianoche, en realidad empieza a elevarse nuevamente. Es decir, en la medianoche lo que vamos a observar es al sol lo más bajo posible en el horizonte, pero nunca va a llegar a ocultarse. Hemos explicado cómo se relaciona la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación de su eje con la variación de la duración del día a lo largo del año. Ahora nos interesa explicar cuál es el origen de las estaciones. A la derecha hemos dejado nuevamente las diferentes posiciones más destacadas, digamos, de la Tierra en su traslación alrededor del Sol. La que vemos en la parte superior corresponde al solsticio de diciembre, la que sigue al equinoccio de marzo, la tercera al solsticio de junio y la última al equinoccio de septiembre. Las estaciones estarán determinadas por el cambio en la distancia de la Tierra al Sol. Si su respuesta fuese así, ¿podríamos explicar entonces que en el hemisferio norte haya una estación y al mismo tiempo en el hemisferio sur haya otra? O sea, que en una sea verano y en la otra sea invierno. ¿Nos permitiría, a partir de la distancia Tierra-Sol, explicar eso? En realidad, esa respuesta nos llevaría a decir, básicamente, que si estamos más lejos, está toda la Tierra más lejos. Entonces no deberíamos tener diferente estación en cada parte del planeta. Y además, hemos dicho que, además de todo, para completarla, la Tierra no tiene una órbita tan marcadamente elíptica como para pensar que existiría realmente una influencia real de la distancia Tierra-Sol. Ahora, analicemos un poco más. La inclinación del eje terrestre y la traslación se producen en los distintos solsticios y equinoccios. Y esto nos llevó a la variación de la duración del día. Y ahora recordemos algo que vimos cuando hablábamos del movimiento aparente del Sol. Decíamos que un hemisferio recibe una mayor radiación solar, sí. Los rayos inciden con la menor inclinación posible en la superficie y el día dura más. Entonces, en base a los comentarios que hicimos de cómo incide cerca de los solsticios y equinoccios el Sol sobre cada región de la Tierra, sobre cada hemisferio, y cómo varía la duración del día, podemos empezar a interpretar qué hemisferio es el que recibe mayor radiación. Y ese hemisferio que recibe mayor radiación, ese será el que empezará a influenciarse su clima elevando la temperatura, mientras que el que recibe menor la va a descender. Así que la respuesta es que las estaciones son determinadas por la inclinación del eje terrestre. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo es, analizar un poco mejor qué ocurre con las estaciones, porque dijimos que solsticios equinoccios eran los inicios de las estaciones. No estamos interesados a ver cómo es que se despliegan esas estaciones durante la traslación de la Tierra. Vamos a hablar principalmente del hemisferio sur, que en este dibujo está indicado en naranja. Entonces vamos a comenzar por el solsticio de diciembre, donde los rayos solares inciden perpendicularmente al trópico de Capricornio. Eso quiere decir que del Ecuador para abajo estamos recibiendo mayor intensidad que del Ecuador hacia arriba. El hemisferio sur, durante todo el trayecto, está recibiendo una mayor intensidad de la radiación, ya que los rayos inciden con una menor inclinación y además la duración del día es mayor. Cuando llegamos al equinoccio, nos encontramos con que ambos hemisferios reciben la misma radiación solar. Entonces, en ambos hemisferios nos encontramos con la misma iluminación. Ambos reciben el mismo calor. A partir de ahí es el hemisferio norte el que está recibiendo mayor radiación solar, con lo cual el hemisferio sur recibe menos intensidad de radiación solar, en consecuencia se va a estar enfriando mientras el norte se está calentando. El hemisferio sur está en otoño. Cuando pasamos
y alcanzamos el solsticio de junio, aún continúa el hemisferio sur recibiendo menor radiación que el hemisferio norte, y en consecuencia el hemisferio sur continúa enfriándose, entramos en el invierno. Pero cuando alcanzamos el equinoccio de primavera, nuevamente ambos hemisferios reciben la misma radiación, y a partir de ese momento es el hemisferio sur el que recibe mayor radiación, y estamos entrando a la primavera. O sea, el clima empieza a calentarse en el hemisferio sur. Un análisis similar podemos hacer pensando en el hemisferio norte, es constantemente invertido, y eso estaba indicado en celeste. A continuación les dejamos algunas páginas que les pueden ser útiles para profundizar un poco estos temas o ampliarlos.